Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de deporte. No, no mentira. Estoy aquí para variar un poco las cosas y de hecho tengo una nueva historia que contarles. No sé si recuerdan, la clase pasada estuvimos hablando sobre las parábolas y Jesús contaba las parábolas precisamente para que la gente entendiera algún mensaje, alguna verdad dentro de esas ilustraciones que él daba. Hoy precisamente les voy a contar una parábola y quiero que le presten mucha atención. Pero antes de comenzar esta parábola, quiero que entiendan un término que está en la historia para no interrumpirla para nada. El término es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un término, un título que se le da a Jesús, solamente a Jesús, ¿okay? Y él a veces se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Okay? Más adelante van a escuchar esa palabra y van a saber a qué se refiere. Además de eso, ¿okay? Quiero que entiendan que esta historia está en la Biblia y como está en la Biblia, es verdad. Entonces Jesús les contó una historia para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la esperanza. Les dijo, en un pueblo había un juez que no tenía temor de Dios y tampoco le importaba lo que pensaran los demás. En ese pueblo también había una viuda. Ella le insistía al juez y le decía, hay un hombre que me está haciendo daño, pido justicia. Por un tiempo el juez no quiso ayudarla, pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios y tampoco me importa lo que piensen los demás, ayudaré a esta viuda. Si no lo hago, me seguirá molestando y me hará la vida insoportable. Entonces el Señor dijo, fíjense en lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que crea en Él? Esa es la historia, mis niños. Y como está en la Biblia, sabemos que es verdad. A esta historia se le conoce en la Biblia como la parábola de la viuda y el juez injusto. Y ojo, pues bueno, esos títulos son títulos que la gente le colocó mucho después que estuviese propiamente escrita la Biblia, pero bueno, no tiene nada de malo reconocerlo como esto. Vamos a hacer unas cuantas preguntas, ¿ok? En esta partecita no vamos a copiar, simplemente quiero que piensen un poco y la dinámica que vamos a hacer justo ahorita va a ser que ustedes, cuento con ustedes por favor, van a estar pausando el video y dándole play y pausando y dándole play porque quiero que ustedes primero contesten por su cuenta qué es lo que piensan sobre estas preguntas y después van a darle play. Ojo, en algunas de estas preguntas no hay propiamente una sola respuesta válida. Sí es importante que nos concentremos en lo que dice la historia. Si necesitan escucharla una vez más, denle, retrocedan este video y después regresan aquí a la parte de las preguntas para que puedan responder basado en lo que dice la historia. No quiero que empiecen a hablar que bueno, que en Génesis Dios creó el mundo y tal. No, ¿ok? Vamos a concentrarnos solamente en esta parte y de aquí vamos a sacar las respuestas. Algunas son bastante fáciles como estas, ¿okay? Recuerden pausar el video después de la pregunta y la pregunta es, ¿cuáles son los personajes que se mencionan en esta historia? Seguimos. ¿Qué le ocurrió a la viuda? Otra más. ¿Por qué Jesús enseñó esta parábola? Pausen. Vamos a ir un poquito más profundo, ¿ok? Vamos a ver cómo nos relacionamos con la historia. Esta vez quiero que respondan ¿con qué personaje te identificas y por qué? ¿Qué te dice esta historia acerca de la forma que Dios es? Acerca de sus atributos. Una última. Basándote en lo que dice la historia, ¿qué aprendiste que puedas empezar a aplicar esta misma semana? ¿Bien? ¿Respondieron todo? Ok, es súper importante cuando leemos, cuando escuchamos la palabra de Dios, que tratemos de conectarnos con ella de manera personal. No simplemente pasar las páginas o sentarnos a escuchar y nunca hacer eso. Entonces, por esto les hago estas preguntas. Estoy seguro que las enseñanzas les van a quedar mucho más claras si de verdad tomaron en cuenta lo que significa para ustedes. Vamos a hacer unas cuantas dinámicas y el propósito de estas dinámicas va a ser que ustedes logren memorizar
de la misma forma que yo lo hice, esta parábola, que logren aprender la palabra por palabra para que pueda quedarse en sus corazones y puedan recordarla. También, ¿por qué no? Cuéntensela a alguien, me dicen cómo les fue, ¿vale? La primera dinámica que vamos a hacer va a ser una especie de juego y quiero que ustedes completen las partes de la historia que voy a dejar en blanco. Aquí en la pizarra les voy a estar mostrando lo que dice la historia y las líneas que deje en blanco van a ser líneas que ustedes deberán completar. Empezamos. Entonces Jesús les contó una historia para enseñarles que siempre les dijo, en un pueblo había un juez que no, y tampoco en ese pueblo también había, ella le insistía al juez y le decía, por un tiempo el juez, pero después se dijo a sí mismo, ayudaré a esta viuda, si no lo hago, entonces el Señor dijo, fíjense, ¿acaso Dios no hará justicia a sus... ¿Se demorará en responderles? Les aseguro que Dios, para defenderlos, pero cuando el Hijo del Hombre venga, genial, y esa es la historia. Vamos a continuar aquí. Esta vez diseñé este diagrama, ¿ok? Y con estos pequeños diagramas vamos a ejemplificar la historia. Quiero que piensen en qué significa cada uno de estos símbolos en base a la historia, ¿ok? Están en orden, así que no está tan difícil. A ver, ¿qué diría aquí? Esta primera parte. Traten de recordar las palabras. ¿Sí? ¿No? Entonces, Jesús les contó una historia para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la esperanza. Seguimos. Ajá, lo del juez. En un pueblo, les dijo, en un pueblo había un juez que no tenía temor de Dios y tampoco le importaba lo que pensaran los demás. En ese pueblo también había una viuda. Ella le insistía al juez y le decía, hay un hombre que me está haciendo daño, pido justicia. Por un tiempo, este de aquí, el juez no quiso ayudarla, pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios y tampoco me importa lo que piensen los demás, ¿qué iba a hacer? Ayudaré a esta viuda, si no lo hago, me seguirá molestando y me hará la vida insoportable. Entonces el Señor dijo, ¿qué será esto? Aquí, ¿sí? Fíjense en lo que dijo el juez injusto. Ahora vienen las preguntas. ¿Se acuerdan de las preguntas? 2. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se demorará en responderles? Les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que crea en Él?
Antes de irnos, quiero dejarles una pregunta para que reflexionen. Okay, esto no lo tienen que responder en el cuaderno. Si quieren responderme por Classroom, pueden hacerlo, pero es opcional. Okay. Simplemente quiero que piensen cuál es el papel que juega la fe en esta historia y cuál es la enseñanza que Dios nos quiere dar respecto a la fe. Bien, piensen al respecto. Y bueno, cuando hayan leído la guía pedagógica, tengan los diagramas listos, se hayan aprendido la historia, estarán listos para ir a Classroom y responderme la tarea que les voy a dejar allí. Hasta luego.